Sean todos bienvenidos a nuestro encuentro del día de hoy de minería de datos e inteligencia de negocios a cargo de un servidor, Jesús Quesada. Hoy estaremos tratando un tema bastante interesante que es la visualización de datos. ¿Qué es la visualización de datos? Es una técnica que transforma grandes volúmenes de información cruda en representaciones visuales comprensibles. Esta representación la estaremos viendo a través de gráficos, mapas, imágenes, videos, diagramas, etc. Entonces, ¿cómo podemos representarlo? Por ejemplo, en el caso de los gráficos, estaremos hablando de gráficos de barras, línea, dispersión, etcétera, que más que nada nos permitirían a nosotros mostrar tendencias o comparaciones entre esos datos. Los mapas, que nos servirán para el análisis de informaciones geoespaciales, como la distribución de clientes o ventas en una región geográfica específica. Tenemos también las imágenes y videos, que esto lo podemos utilizar, por ejemplo, en casos avanzados como simulaciones o análisis predictivo dinámico, y un largo etcétera respecto a lo que serían las visuales para representar información. Entonces, ¿qué hace posible esta visualización de datos? Hacen posible la narración de historias a través de grandes volúmenes de información. En minería de datos, la visualización permite contar una historia clara sobre los hallazgos obtenidos durante el proceso de análisis de la información. Por ejemplo, si nosotros en la empresa detectamos que hay un aumento significativo en las ventas de un producto X en una región específica, un gráfico de líneas puede resaltar esta tendencia y explicar posibles causas. Además de eso, nos va a permitir comprender los comportamientos o tendencias. Estas tendencias pueden ser de carácter temporal, como puede ser un crecimiento o un declive en las ventas o devolución de productos o servicios, y de esta manera es mucho más fácil interpretar cuando se representan estas informaciones de manera visual. Un gráfico de líneas puede mostrar, por ejemplo, las ventas que han evolucionado mes a mes. Podríamos ver, por ejemplo, la tendencia a la alza o a la baja, dependiendo del comportamiento que se esté midiendo en ese momento. También podemos dilucidar lo que son los valores atípicos. ¿Qué son los valores atípicos? Son valores que se salen de la medición, de lo que nosotros tomamos como un estándar de la medición, y por los volúmenes de datos muchas veces es un poco difícil detectar estos valores atípicos si están representados en tablas de datos, puesto que tendríamos que hacer un análisis demasiado profundo para poder verlos o visualizarlos. Entonces, por ejemplo, si nosotros en lugar de hacer una tabla informativa hacemos un diagrama de dispersión o un diagrama de cajas, podemos ver rápidamente cómo se resaltarían esos valores atípicos o valores inusuales, y de esta manera las personas que toman decisión, en este caso la gerencia financiera, la alta dirección, podrán ver esos comportamientos atípicos mucho más fácil que entregándole la información en un cuadro de datos. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la visualización de datos? Comunicar un mensaje claro y efectivo. El objetivo de todo esto, de la visualización de datos, es que nosotros podamos convertir datos complejos en información accionable. ¿Qué quiere decir esto? Que estos datos complejos sean mucho más fácil de digerir y a la vez permitan tomar decisiones rápidas a las personas con el poder de hacerlo. Por ejemplo, imagínense que nuestro equipo de minería de datos descubre que ciertos productos tienen una alta rotación en regiones urbanas, es decir, hay muchas ventas, pero no en las zonas rurales, donde las ventas son un poco más flojas y la rotación más lenta. Entonces, podríamos representar ese comportamiento a través de un mapa térmico, en el cual pondríamos aquellas zonas que tienen mucha más afluencia en un color, por ejemplo, rojo, para indicar que está bastante caliente la rotación de ese producto, y en un color mucho más pálido, que podría ser el amarillo, por ejemplo,
aquellas zonas donde las ventas tienen una baja rotación. Entonces, imaginemos que con esta información en las manos de las personas que pueden tomar las decisiones estratégicas, estos datos les servirían para entender inmediatamente la información sin tener que escarbar o buscar esos detalles técnicos sobre cómo se hizo el análisis. Entonces, ¿qué importancia reviste para nosotros como analistas la visualización de datos? Por ejemplo, permite que nosotros podamos interpretar grandes volúmenes de datos complejos. Por ejemplo, datos de fuentes diversas como podrían ser equipos IoT, como vimos en clase pasada, redes sociales, transacciones financieras, etcétera. Que sin este tipo de visualización, estos datos serían imposibles de analizar o interpretar por su volumen y complejidad. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos una empresa que trabaja con productos al detalle, o como se le conoce retail, y esta coloca miles o millones de productos diarios en su página de ventas. Nosotros podremos analizar esos miles o millones de transacciones que se generan ahí, donde estarían englobadas, además de las transacciones, las preferencias de los clientes, ubicación geográfica, perfil de edad, género, todo ese tipo de elementos. No lo podríamos manejar de manera interactiva, porque tendríamos que esperar a que se genere un cuadro informativo con números fríos que no nos va a permitir ver el comportamiento real o en tiempo real de lo que está sucediendo. Entonces aquí se hace de vital importancia el tener la visualización de datos a través de gráficos o tableros informativos. Estos proveídos por diversos tipos de herramientas que existen en el mercado. Por nombrar, podríamos hablar de Tableau o Power BI, que más adelante estaremos profundizando en cada uno de ellos. ¿Qué otra cosa nos permite la visualización de datos? La toma de decisiones de nivel gerencial o empresarial. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos esos datos, que podemos graficarlos de manera entendible, digerible, son una fuente inagotable para el conocimiento accionable de la alta gerencia. ¿Por qué? Porque primero simplifican la interpretación de la información, porque toma datos abstractos y lo convierte en gráficos intuitivos que las personas pueden entender mucho más rápido. Podemos identificar oportunidades o riesgos por las tendencias o valores atípicos. Por ejemplo, como dijimos anteriormente, si tenemos un mapa térmico, podemos definir o revelar en ese mapa qué regiones tienen una menor o baja penetración de algún producto o servicio, mientras que a través de eso nos va a dar la oportunidad de nosotros generar o sugerir oportunidades de mejora para expandir las operaciones en esa área. También nos va a permitir este tipo de herramientas monitorear indicadores claves de rendimiento, los famosos KPI, que son variables que sirven para medir un elemento dado dentro de un estudio o un análisis. Por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos un tablero informativo interactivo que muestra diferentes valores o indicadores claves en tiempo real, como podrían ser los ingresos de la empresa a través de las ventas, los costos operativos a través de las compras de la empresa, el índice de satisfacción de los clientes, cuál es el producto que es más caliente, que se está vendiendo más, sugerencias de los clientes respecto a nuevos productos que se podían realizar. Todo eso podríamos verlo a través de estos tableros informativos. También podríamos decir que esto puede soportar lo que son las decisiones estratégicas. Porque, por ejemplo, como nosotros estaremos manejando información en el tiempo real, también vamos a tener información histórica que va a respaldar decisiones a futuro. Porque podemos comparar comportamientos, por ejemplo, de ventas del mes pasado con el mes actual y ver qué porcentaje de inversión hay que hacer en materia prima, por decir algo, o qué producto es el que más se está vendiendo, para entonces dar la alerta al área de producción
que le den prioridad al producto con mayor acogida. Todo eso podemos hacerlo a través de estos gráficos que nos van a permitir tomar decisión. Entonces, vamos a suponer un ejemplo práctico. Digamos que una empresa de telecomunicaciones quiere analizar el comportamiento de sus clientes para reducir lo que se llama la tasa de abandono. Esta tasa lo que mide es la cantidad de clientes que se retiran de un servicio. Entonces, a través de minería de datos, nosotros lo primero que vamos a hacer es analizar los grandes volúmenes de información que genera esta empresa de telecomunicaciones, como pueden ser el uso del servicio, la facturación, la cantidad de soporte técnico que recibe ese usuario antes de rescindir del servicio, la demografía de ese cliente, su género, estatus social, poder adquisitivo. Entonces, a través de estas informaciones podemos detectar patrones, como podemos decir que por el índice adquisitivo los clientes tienen mayor nivel de quejas respecto a lo que son la facturación, las averías y otro tipo de casos que se le pueden presentar a ese cliente. Esa información en gran volumen la trabajamos a través de minería de datos. Entonces, la visualización de datos, nosotros podemos realizar diferentes diagramas, por ejemplo el de dispersión, para mostrar la relación entre el número de quejas y la probabilidad de abandono del servicio. Entonces, también podemos hacer un mapa geoespacial donde se resalten las regiones con la mayor tasa de abandono del servicio, así como aquellas que tienen más fidelidad, es decir, que se quieren más clientes en el tiempo. También podemos tener un tablero interactivo donde se involucren todos estos gráficos, tengan múltiples visualizaciones las personas que toman decisión, y así ellos pueden monitorear los puntos claves de la empresa en tiempo real. Entonces, ¿qué va a permitir eso? La toma de decisiones. ¿Y en qué ellos se van a basar? En las informaciones que ellos están viendo en vivo en la pantalla, y así ellos pueden planear o realizar estrategias de mercado para su producto, así como pueden reducir aquellas quejas que hacen que la persona abandone el producto o servicio. Storytelling with Data. Storytelling with Data es un libro escrito por Cole Nasonbaumer Nacliff. Este se centra en enseñar a cómo comunicar efectivamente a través de la visualización de datos. Y lo podríamos entender de la siguiente manera. Cuando hablamos de storytelling con datos, estamos hablando del arte de transformar hallazgos complejos derivados del análisis en una narrativa visual clara y convincente. Este enfoque permite que la alta gerencia, los directivos, tomen decisiones mucho más rápidas, basados en qué? En los indicadores que van a tener en sus tableros informativos. El objetivo de este tipo de herramientas no es solo mostrar los datos, sino comunicar un mensaje claro que guíe a los usuarios de estos datos hacia conclusiones accionables, es decir, hacia la toma de decisiones ejecutivas. Esto es especialmente relevante para nosotros los que trabajamos con minería de datos, porque a través de estos grandes volúmenes declaramos patrones, podemos descubrir tendencias, y esos datos abstractos que son de difícil comprensión como valor numérico pueden ser interpretados mucho más fácil a través de un gráfico. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave? Vamos a ver. Primero, entender el contexto. ¿Qué problema estamos resolviendo a través de esta graficación, de este diagrama, de esta imagen, este video? Entonces, antes de crear cualquier visualización, lo fundamental es entender el contexto empresarial o el contexto de la información que estamos trabajando. El problema específico que vamos a abordar, en pocas palabras. Entonces, esto implica identificar qué preguntas se están tratando de responder a través del análisis de esos datos. Por ejemplo, ¿por qué algunos clientes abandonan el servicio? En el caso del ejemplo que estamos viendo de las telecomunicaciones. ¿Qué factores influyen en las ventas de ciertos productos o servicios? Entonces,
Las respuestas a estas preguntas y otras más que se puedan plantear son lo que nos guiarán a nosotros en el proceso de diseño de la visualización de esos datos. Por ejemplo, para nosotros, podríamos decir que en el caso de la empresa que estamos hablando de venta al por menor o retail, quiere reducir la tasa de abandono de sus clientes. Entonces, ¿cuál sería su contexto para comenzar a trabajar con ellos? Primero, tendríamos que tener datos históricos sobre las compras e interacciones con el servicio al cliente, la demografía de sus clientes, el nivel adquisitivo, su género. Con esos datos históricos, entonces nosotros comenzamos a identificar patrones que expliquen por qué los clientes abandonan y qué acciones se pueden tomar para retenerlos. ¿De acuerdo? Entonces, principalmente, como vemos, nos va a permitir este tipo de herramientas analizar información de gran volumen y hacerla mucho más digerible. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Eligiendo visualizaciones que sean apropiadas, y ahí vendría la pregunta: ¿qué tipo de gráfico o mapa es más adecuado? No todos los tipos de visualización son adecuados para todos los conjuntos de datos, eso tenemos que tenerlo claro. La elección del mismo va a depender de la naturaleza de los datos y el mensaje que se desea transmitir. En minería de datos es muy común utilizar gráficos de dispersión, por ejemplo, que nos permite este tipo de gráfico identificar correlaciones entre variables, mapas geoespaciales para analizar datos regionales o en un mapa, por decirlo así, gráfico de líneas para mostrar tendencias temporales y relaciones entre información o variables, tableros informativos interactivos que nos van a permitir combinar múltiples tipos de visualizaciones. Si por ejemplo nosotros estamos analizando la relación entre el número de quejas y la probabilidad de que un cliente abandone el servicio, un diagrama de dispersión puede ser el ideal para resaltar esta correlación, ya que veríamos en qué punto convergen ambas informaciones o variables. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, no ver la correlación, sino ver cuáles son esos clientes por región, lo más conveniente sería un mapa de coordenadas geográficas, por ejemplo. Si queremos visualizar por región cuáles son los clientes que más acceden a nuestro producto o servicio, podríamos utilizar entonces un mapa térmico o de calor que nos permitiría ver cuáles serían las estrategias más útiles para hacer llegar nuestro producto o servicio a esos clientes. Entonces, otra parte importante es lo que sería la eliminación de elementos innecesarios dentro de la visualización. Un principio clave en la visualización de datos es reducir el ruido visual. Esto significa eliminar elementos que no contribuyen al mensaje principal, como pueden ser colores innecesarios que no lleven a ningún destino a nivel informativo, etiquetas redundantes o decoraciones excesivas en las informaciones. Esto en minería de datos es especialmente importante porque los conjuntos de datos suelen ser bastante grandes, complejos y muchas veces difíciles de interpretar. Una visualización demasiado sobrecargada de información puede dificultar la comprensión de los patrones clave y, por ejemplo, no podríamos siquiera saber cuáles serían los valores atípicos, porque con tanta información en pantalla se nos nublaría la vista. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un gráfico de barras que muestra las ventas mensuales de varios productos. En lugar de usar colores diferentes para cada producto, lo que nosotros podríamos hacer es utilizar colores uniformes para todos los productos y solamente en los casos excepcionales colocarles colores diferentes. Como por ejemplo en la venta más baja de productos ponerle un color y en la venta más alta otro color. Mientras que los demás comportamientos colocarlo en un color uniforme. Esto podría inmediatamente cualquier persona identificar que el color, por ejemplo, verde sería cuando las ventas están en aumento, el color rojo cuando están en baja y el color mamey cuando está en un funcionamiento normal. ¿De acuerdo?
Entonces, por eso es importante enfocar la atención en lo que verdaderamente interesa que la persona se fije o preste atención. Entonces, a esto podemos llamarle insight clave o elementos claves a destacar dentro de la información. Esto va a permitir que las personas que toman decisión dentro de la institución puedan identificar rápidamente los PKI y puedan tomar decisiones mucho más objetivas y rápidas. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, resaltamos con colores que sean llamativos esos valores atípicos. Podemos utilizar anotaciones sencillas para señalar puntos importantes. No es que vamos a llenar el gráfico de datos, sino aquello que nosotros queremos que presten atención, lo vean como algo importante en ese gráfico. Ordenar los datos de manera que los elementos más relevantes aparezcan primero. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer? Pensar como diseñadores. ¿Qué significa esto? Que debemos utilizar colores que llamen la atención, pero que no sean cansones. Tipografías que puedan ser de fácil lectura. Manejar el espaciado que vamos a tener entre los elementos que vamos a representar en aquellos gráficos. Entonces aquí el diseño juega un papel crucial en la efectividad de la visualización. Podemos mejorar a través de ellos de manera intencional la comprensión y evitar que las personas se distraigan en otras cosas que no sea la información que queremos presentar. Entonces, para nosotros sería importante utilizar paletas de colores coherentes que reflejen la identidad de la empresa o el propósito del análisis. Por eso ustedes verán que en la mayoría de gráficos corporativos tratan de utilizar la paleta de colores de la marca de la cual se está haciendo el análisis. Entonces tenemos que elegir tipografías claras y legibles, si es posible las mismas tipografías de la empresa, dejar suficiente espacio en blanco para que la visualización no aparezca que está abultada o muy abrumadora para el usuario. Entonces, ¿qué otra cosa, señores? Nosotros iniciamos, por ejemplo, esa narrativa a través de los datos. También tenemos que cerrarlo, esa narrativa, porque toda historia tiene un inicio, tiene un desenlace y tiene un final. Entonces debemos cerrar la narrativa de forma clara. Por lo cual la visualización debe culminar con una narrativa que conecte los datos con las conclusiones y las acciones recomendadas. Esto significa traducir los hallazgos técnicos en recomendaciones prácticas para la alta gerencia, para esas personas que toman decisión. Veamos, por ejemplo, este gráfico. Este gráfico es una representación de resultados empresariales de General Electric de 1957. ¿Qué podemos ver en este gráfico? Dice acá, empleomanía de General Electric. Esa empleomanía, si vemos debajo, al pie de cada una de las figuras, tenemos un año. Y en el pecho de cada elemento tenemos una cantidad. No hay que ser genio de la NASA. Por el tamaño de la persona, podemos ver que es el más pequeño hasta el más grande. Y vamos a ver una tendencia en el crecimiento. Eso nos dará una idea de que la cantidad de empleados ha ido aumentando según ha transcurrido el tiempo, ¿cierto? Y miren que acá esto se pudo haber ejemplificado con un diagrama de barras, pero no hubiese tenido el mismo impacto que está teniendo este gráfico. Y estamos hablando de 1957. Veamos este otro gráfico. Este es un gráfico de mucho más atrás, de 1780. Es decir, que este tipo de historia contada a través de diagramas y a través de datos ya tiene un tiempo funcionando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este caso muestra la relación entre las exportaciones e importaciones desde Dinamarca y Noruega, entre ambas naciones, así como algunas conclusiones sobre los datos que facilitan su comprensión. Por ejemplo,
tenemos una línea roja que representa la balanza de intercambio entre ambos países. Si vemos, hay una línea central que es el punto de equilibrio que se supone deben tener ambos en lo que es el intercambio comercial. Si nos fijamos en la línea de color naranja, esas son las importaciones versus las exportaciones. ¿Pero de quién? De Dinamarca. La línea roja representa las exportaciones e importaciones de Noruega. Si vemos el gráfico, la línea roja tiende a la alza, es decir, hay más exportaciones que importaciones hacia Noruega, y muy por el contrario, hacia Dinamarca va hacia la baja, porque está por debajo de la línea base. Entonces, si vemos el pie de página de este gráfico, dice lo siguiente: la línea base divide los años en que se hizo el contrato de intercambio comercial. Cada año creciendo 10.000% cada uno. Es decir, que ya ustedes saben, la tasa de intercambio entre ambos países hubo un punto entre el 1700 y el 1760 que estaba igual, pero a partir del 1760 cambió para lo que sería Dinamarca. Entonces ese gráfico, miren qué historia tan compleja cuenta, y con la sencillez que se representa la información. Hablemos entonces del diseño. Cuando nosotros estamos diseñando un gráfico para contar una historia, lo primero es que la visualización debe ser mucho más que el diseño del gráfico. Pero el diseño también ayuda. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos enfoquemos solamente en hacer un gráfico que represente la información. Tenemos que hacer un gráfico que, además de representar la información, la persona puede intuir a qué se refiere. Por ende, una de las cosas que debemos hacer es reducir el ruido de datos. Es decir, aquellos valores atípicos que nosotros no queremos presentar a la información, o si queremos presentarlos, resaltarlos, debemos tener ese punto en cuenta. Simplificar la información. Tratar de que la información sea lo más digerible posible, sin abrumar a la persona que está accediendo a ella. Utilizar colores estándares o paletas de colores coherentes, o la paleta de colores de la misma empresa, si es posible. Apoyarse en iconografía y tipografía clara que permita una fácil lectura, no importa la distancia que esté la persona de donde está proyectándose la información. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos un gráfico de línea del lado izquierdo que está sobrecargado de información. Tenemos, por ejemplo, puntos que cortan la información. En esos puntos tenemos una retroalimentación de la misma información que está a ambos lados del gráfico. El texto está en una tipografía legible, pero hay elementos, por ejemplo, first shipment y last shipment, que se pierden con toda la información que está ahí. Sin embargo, el gráfico de la derecha, nosotros podemos intuir cuál es cada producto, mucho más fácil que el gráfico de la izquierda. Es lo primero. Tenemos una tabla que nos permite ver cuál ha sido el crecimiento con respecto a la columna que está a la izquierda del gráfico de la derecha. Pero también tenemos otro punto importante. Por ejemplo, en los años donde hubo una fluctuación, vemos que está marcado con un asterisco. Eso va a llamar la atención, inmediatamente la persona va a preguntar a qué se refiere ese asterisco en cada uno de esos números. Una vez conocido de qué se trata, ya la persona sabe inmediatamente que desde que vea el gráfico y hay un asterisco en alguna numeración, hay que prestarle atención. Entonces, esa es la idea de nosotros contar historia a través de los datos, que la persona pueda intuir de manera rápida. Veamos este otro ejemplo. Este ejemplo es un gráfico de pastel, pero tiene algo muy importante. Primero,
Si nosotros nos fijamos bien en el gráfico y toda la información que está proyectando, ¿ah? Es respecto al sistema agrícola, ¿verdad? Es un tema agrícola. Entonces, lo primero es que cuida el tema. Si vemos todo lo que está representado en el gráfico, tiene que ver con elementos agrícolas. No debemos reinventar la rueda. Por ejemplo, ahí está hablando de la inversión vacuna, ganadería vacuna, de ganadería ovejera. Estamos viendo el gasto en maquinaria, el gasto en la cosecha, el gasto de la semilla, del plantío, el gasto necesario, por ejemplo, para el granero que se vaya al final. Y nos da un total de todo lo que se está midiendo ahí. De tierras utilizables, 70.000 acres, por ejemplo. Entonces, esa imagen nos da una perspectiva clara de cada elemento de ese gráfico y no hay que reinventar la rueda. Otra cosa importante, por ejemplo, en este caso, este gráfico es tridimensional con imágenes en 2 dimensiones. No todos los gráficos van a funcionar de la misma manera. Por eso debemos apoyarnos en diseñadores gráficos, de ser posible, que puedan llevar nuestra idea a cabo, como en este caso. Herramientas de visualización. Como dijimos anteriormente, hay muchas en el mercado. De las más populares, por mencionar, está Tableau. Esta herramienta es ideal para desarrollar lo que son tableros de datos interactivos. Tenemos a Power BI, que es su competencia directa, trabaja con este mismo modelo de informaciones, cuyo mayor mérito es que puede integrarse de manera natural o nativa con lo que es Microsoft Office. Tiene esa ventaja sobre Tableau. QLit, que se utiliza para análisis asociativo avanzado. Plotly, que ya la habíamos trabajado para visualización interactiva de datos a través del lenguaje de programación Python. Esto es una de las librerías que contiene para el análisis de información Python. Carto, que es para mapas geoespaciales. Data Wrapper, que es una herramienta que sirve para el análisis de grandes volúmenes de información periodística, más que nada. Entonces, ¿de qué manera podemos elegir una herramienta u otra? ¿Qué parámetros debemos tomar en cuenta? Si vemos ahí muchas de estas herramientas que hacen trabajos similares, pero lo primero que vamos a buscar es facilidad de integración. Eso vamos a ver en un ratito a qué se refiere. Los conectores disponibles que hay para las fuentes de datos, archivos de texto, de Excel, de base de datos, etcétera. Tamaño de los juegos de datos o registros, datasets que pueda manejar la herramienta, que podamos compartir las visualizaciones. Eso es bastante importante, ya que nosotros creamos estas visualizaciones y no es para nosotros mismos, es para otras personas que a través de esas visualizaciones van a tomar decisión. Otra parte importante es que nos permite exportar la información de esos reportes, ya sea en gráficos, en tablas informativas, dependiendo de la necesidad de la persona. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que la herramienta soporte aplicaciones móviles para diferentes sistemas operativos. Y más que nada, señores, el presupuesto. Unas herramientas serán más caras que otras por las funcionalidades que ofrece, y eso se toma en cuenta también. Vamos a estar hablando un poquito de Tableau, pero antes de eso, tenemos que tomar en cuenta cuáles son los tipos más comunes de visualización que podemos tener en este tipo de herramientas. Una de ellas pueden ser los cuadros informativos, que más que nada lo que hacen es resúmenes numéricos para cuantificar información. Tenemos tablas que dan detalles específicos de información ya tabulada.
Tenemos gráficos que pueden ser de barra, de línea, de dispersión, etcétera. Los mapas de geolocalización, las infografías, que son narrativas visuales, y los tableros informativos interactivos. Sé que lo mencioné al principio, pero era importante volver a mencionarlos, porque una vez que conozcamos Tableau, veremos que tiene una serie de herramientas que cumplen con cada uno de estos. Vamos a hablar ahora de los conectores. Los conectores son herramientas que traen este tipo de software para hacer lo que se llama la transformación de información. Por ejemplo, en el caso de Tableau, que es el que estamos viendo ahora, nos ofrece conectores para archivos en Excel, CSV, PDF, JSON, Google Sheets y demás archivos que se puedan encontrar para lo que sería la transformación de datos. También esta herramienta nos permite a nosotros, a través de estos conectores, actualización en vivo, en tiempo real de las informaciones, sin necesidad de estar refrescando la página en todo momento. Nos ofrece los recursos del servidor disponibles y a través de los diferentes filtros que podemos aplicar dentro de la herramienta, también podemos subsanar o salvaguardar lo que sería la data sensible. A nivel de servidor, Tableau ofrece múltiples maneras de conectarse, como por ejemplo Tableau Server, que es un servidor que permite la minería de datos para luego convertirla en información gráfica. Tenemos también bases de datos como MySQL, SQL Server, Oracle. Tenemos Google BigQuery, Amazon Redshift, Google Sheet, Cloudera Hadoop, Teradata, Exasol, y uno de los software más conocido a nivel mundial, que es Salesforce, que es un software que más que nada sirve como CRM. Es uno de los CRM más poderosos que existen en el mercado y permite la interacción con los datos hacia Tableau. ¿Por qué? Porque Salesforce es el dueño actual de Tableau. Entonces acá nosotros vamos a tener una herramienta dentro de Tableau que se llama el Tableau Data Interpreter. Más que nada, esta herramienta va a servir para la limpieza y preparación de los datos que utilizaremos en los diferentes gráficos. Esta herramienta también nos va a permitir renombrar columnas, crear campos calculados, pivotar tablas y cambiar tipo de datos. Esto lo hace a través de herramientas que le permiten a Tableau detectar los títulos dentro de las informaciones, cuál es el pie de página, cuáles celdas están vacías, etcétera. Y así nosotros podemos ir filtrando la información y subsanándola para tener una información limpia al momento de presentar el gráfico correspondiente. También detecta tablas y subtablas y está disponible tanto para archivos de Excel, texto, CSV, Google Sheets, etcétera, para todos los tipos de conectores que hemos visto anteriormente. Además de renombrar columnas y filas, nos va a permitir crear campos calculados, como habíamos dicho. Nos va a permitir hacer pivote, que son relaciones dentro de una tabla hacia otra. Cambiar tipo de datos cuando sea necesario. Ocultar columnas o filas que no nos sean necesarias para el análisis. Dividir la información en conjuntos de datos mucho más pequeños si consume demasiado, por ejemplo, tiempo el generar el gráfico. Organizar u ordenar las informaciones que se van a presentar, y una parte importante que nos va a permitir también crear alias, en los cuales podemos poner información mucho más descriptiva de la fila o columna que nosotros estemos manipulando. Entonces, en conclusión, como reflexión final, vamos a ver algunos puntos claves que tocamos en el tema de hoy. Primero, cuán importante es la visualización de datos para la toma de decisiones, más que nada.
cómo los principios de diseño son una herramienta primordial para el storytelling a través de los datos. Vimos las herramientas más importantes que hay en el mercado para este tipo de trabajos, por lo que les invito a cada uno de ustedes a probar cualquiera de ellas, sea Tableau, Power BI o cualquiera de las demás. Doy gracias a todos ustedes por acompañarme en este recorrido de este contexto que vimos acá. No sin antes de finalizar indicarles que el libro Storytelling with Data lo tengo en español, va a estar cargado en la plataforma para aquellas personas que deseen acceder a ese recurso y aprender un poco más respecto a cómo debemos presentar información a los usuarios. Muchas gracias a todos. Amén. Cuídense.